espermatozoides está listo obviamente para fecundar, ¿no? Antes del espermatozoide ya final, que ya se acumula en el túbulo seminífero, tenemos los espermatocitos espermatozoides primario, secundario y espermátides, que están supuestamente listas. Falta capacitarse para que ya se conviertan en espermatozoide. El que va a llegar a fecundar al final es el espermatozoide. ¿De acuerdo? Y en la mujer, el que se libera primero es el folículo. Se rompe el folículo de Graf, se libera el óvulo y luego al ser fecundado se convierte o termina su meiosis. Ahora, ¿qué efectos tiene? ¿Y por qué me interesa saber qué efectos tiene? Porque obviamente las alteraciones y el manejo y los efectos secundarios tienen que ver mucho con los efectos que las hormonas vayan a ocasionar o qué es lo que uno busca, ¿cierto? Por ejemplo, cuando una mujer avanza en edad, 11, 12 años, ¿cómo es la piel? Los 3 años de una niña, la piel muy lisa, suavecita, delgadita, ¿no es cierto? Va creciendo y esta se va engrosando, igual sigue tensa, pero cuando ya tenemos una mujer de 80 años, la piel ¿cómo es? Reseca, ¿no? Quebradiza, se descama. ¿Por qué? Porque esta mujer o esta piel depende de los estrógenos para mantener esa textura, ¿no? Y de ahí viene lo que actualmente, les comento, está, ustedes no lo necesitan, pero a los 45, no sé si han escuchado del Rejuvenechip, ¿no? Es un chip de testosterona que al final se convierte en estrógeno, que hace que la mujer tenga mayor cantidad de estrógeno y obviamente dice que se activa, que su piel no se arruga, que no se le cae el cabello. ¿Y por qué? ¿Qué buscan los efectos del estrógeno? ¿No? Entonces, sin embargo, estos a su vez también tienen efectos adversos. Por eso les digo, nosotros como médicos, para poder medicar debemos saber todo, no solamente lo bueno, sino también lo malo. Si no, no existiríamos, ¿no? Uno va o mira el TikTok y dice, ah, ya, un chip, 150 va, se compra o consigue, porque acá lo podemos conseguir, no necesitamos una receta, y te lo colocan. Pero al final puedes tener después crecimiento de células anormales, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos dice este cuadrito? Nos dice que, por ejemplo, el incremento por mucho tiempo de estrógeno en el cuerpo nos expone al estrógeno y esto podría condicionar a un desarrollo posterior de ciertos cánceres, como por ejemplo el cáncer de mama. ¿De acuerdo? El cáncer de mama, no todos, pero sí que aumente el riesgo de cáncer de mama. Y así también hay otros efectos que también son buenos, ¿no? Por ejemplo, cardioprotección. El estrógeno nos puede dar cardioprotección, sí, pero no debemos solamente, como les repito, ver lo bueno, sino también hay que ver lo malo. Hay que ver el momento y si es indicado o no el tratamiento. Si no, imagínense, cualquiera podría ejercer la medicina. ¿Qué más? Mantiene la densidad ósea y ese es otro efecto adverso. ¿Por qué utilizamos terapia de reemplazo hormonal? Porque el estrógeno tiene que ver con la formación de hueso y el mantenimiento de la densidad ósea. Cuando un paciente avanza en edad 30, 40, 50, tiene mayor o menor riesgo de fractura. Mayor. ¿Por qué? Porque la densidad ósea es menor. ¿De acuerdo? La densidad ósea baja y al bajar la densidad ósea el hueso se puede romper más fácil, ¿cierto? ¿Y de quién depende la densidad ósea? Del calcio y del estrógeno. Entonces, por eso es cuando tenemos un paciente con riesgo de, ¿no? A veces hay que valorar si es que el paciente requiere o no requiere terapia de reemplazo hormonal. No a todos se le da. La mayoría de nosotros lo indicamos como terapia para aliviar los síntomas, porque el déficit estrogénico, que se presenta en todas las mujeres sin excepción hasta a cierta edad, en algunos pacientes ocasiona síntomas y en otros no ocasiona síntomas. Y hay síntomas vasomotores que son bastante molestos. No sé si ustedes han escuchado de repente a sus madres o a sus abuelas que dicen que tienen mucho calor, que tienen de repente bochornos, que sudan demasiado, o que cambian de ánimo, están tristes y luego están alegres y luego otra vez tristes. Eso es por la falta de estrógeno. Incluso hay un programa de radio que se llama La Menopáusica. Y justo habla de es por eso, porque el estrógeno es el que nos causa, obviamente,
que esto todo esto explique, ok, si no hay la suficiente cantidad de estrógeno, la mujer declina en ciertas, digamos, habilidades que pueda tener o capacidades que pueda tener. Y por eso es que en algunos hay que iniciar terapia de reemplazo hormonal. Pero también está el otro lado, ¿no? El médico que dice, no, terapia de reemplazo hormonal le va a dar cáncer. Y eso le pueden vender al paciente y el paciente se muestra, a pesar que lo requiere, se muestra renuente a no recibir la terapia. No, dice, doctor, me va a dar cáncer. Y los estudios dicen que sí incrementa el riesgo, pero a partir de cierta cantidad de años de haber recibido, 10 años en adelante, ¿no? Si va a recibir 1 año, 2 años, 4 años, o sea, no va a cambiar. Pero obviamente el paciente lee, el paciente revisa TikTok, revisa todo y va a decir, ok, no quiero. ¿Y qué va a pasar? Va a tener fractura, va a tener osteoporosis. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es importante que ustedes manejen el término, vean si es que requiere o no. ¿Qué otro síntoma o qué otra cosa más puede ocasionar el estrógeno? Arriba vemos, en la mama va a aumentar el crecimiento de las células, tanto normales como anormales. ¿De acuerdo? Por eso es que cuando una paciente recibe estrógeno o terapia de reemplazo, quizás va a tener un poco de dolor de mamas, crecimiento. ¿Por qué? Porque el estrógeno actúa en la mama. ¿De acuerdo? En el tejido adiposo también influencia y nos puede dar adipogénesis, o sea, formación, incremento de células adiposas. ¿De acuerdo? ¿Qué más? En el cerebro también nos puede, digamos, producir un estado mucho más alerta. En el corazón, ya dijimos que nos da la cardioprotección. En las vasculaturas nos da vasodilatación, ¿no? Entonces ustedes ya tienen que ir viendo para cuándo y para qué sería bueno esta hormona. En los huesos ya vimos, ¿no? Ayuda a mantener la densidad ósea. Y la progesterona también tiene su función, ¿no? La progesterona, que es la hormona que aparece en la segunda parte del ciclo. Ustedes, como damas, y las mujeres en general, tienen 2 hormonas, que es el estrógeno y la progesterona. El estrógeno durante la primera etapa del ciclo menstrual y la progesterona durante la segunda etapa del ciclo menstrual, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el medio? La ovulación, día 14. Día 14 de manera gráfica, porque a veces no ovulan el día 14, sino el día 15, o el día 16, o el día 13, no sabemos, ¿de acuerdo? La segunda fase del ciclo menstrual es constante, la primera no la sabemos, ¿de acuerdo? O sea, significa que yo tengo un paciente que ovula hoy, en 14 días le viene su regla, pero yo no sé cuántos días pasó del 14 hacia atrás, y es por eso que es difícil a veces utilizar el método del ritmo como método anticonceptivo, porque no sé exactamente. Si yo tengo una mujer que menstrua todos los 28, entonces yo puedo saber cuándo ovula. Pero si yo tengo una mujer que menstrua el 28, el primero, el 25, no sé cuándo ovula. No se recomienda, ¿no? Por eso el método del ritmo se utiliza cuando la mujer es regular, ¿ya? Más o menos le voy anticipando. Bien, sigamos con la progesterona. La progesterona es la segunda parte del ciclo. Si la segunda parte del ciclo es luego de la ovulación, ¿qué puedo inferir? ¿Para qué me serviría la progesterona? Para mantener un buen tejido, porque se supone que la mujer ovula y ese óvulo, ¿qué tendría que ser? Ser fecundado. La progesterona que está en la segunda parte del ciclo sirve para acomodar el tejido uterino para que el ovulito que está fecundado se implante. O sea, todos los meses la mujer se prepara para embarazarse, todos los meses. Entonces, como no todos los meses se embaraza, se da lo que se llama, y nosotros lo llamamos llanto endometrial. ¿Y cuál es el llanto? La menstruación. O sea, llora el útero porque no fue fecundado, o sea, el óvulo no fue fecundado. Y llora, viene la sangre. ¿De acuerdo? Pero ¿quién hace que ese útero esté preparado para poder reservar el óvulo fecundado? La progesterona. ¿Qué más ayuda? Como dijimos, ¿no? Prepara el útero para ser fecundado, y si yo quiero que esté preparado, el útero tiene que estar quiescente, blando, en reposo, ¿de acuerdo? Porque si se contrae, ¿qué va a pasar con el óvulo que está fecundado? Lo expulsa, lo aborta. Por eso es que reduce la contractibilidad uterina como una función, ¿no? Y les pregunto, cuando se fecunda un óvulo,
¿este nuevo ser tiene células de la madre solamente? No, tiene células también de otra persona, que es el padre. Y nuestro cuerpo se defiende contra las células que no son nuestras, ¿no es cierto? Cualquiera. Así es. Por eso es que la progesterona reduce esa respuesta inflamatoria, esa respuesta, ¿para qué? Para que el útero no expulse. Entonces todo está diseñado en el cuerpo de la mujer para que, como les dije, se embarace, ¿no? Y es por eso que hay pacientes que están con amenaza de aborto, por ejemplo, y le dicen progesterona. ¿Y por qué se le da progesterona? No todos le dan progesterona, yo también le doy. Pero hay que saber por qué se le da. Pues se le da por eso justamente, porque estabiliza, porque reduce la respuesta inflamatoria, reduce la contractibilidad uterina y obviamente mejora o mantiene el útero en adecuadas condiciones para que esté ahí el bebé todavía. ¿Qué más? Acá dice, modula la respuesta inmune. Bueno, también ya lo acabamos de mencionar, ¿no? Mejora la respuesta útero-placentaria. ¿A qué se refiere con eso? Ya estamos hablando de útero-placentaria. Útero-placentaria, hablamos del flujo útero-placentario. Para que ese óvulo que fue fecundado, que ahora lo llamamos cigoto o huevo, reciba la cantidad adecuada de nutrientes, tiene que recibir sangre adecuada. Y a eso se refiere con mejorar la circulación feto-placentaria o útero-placentaria. ¿De acuerdo? ¿Para qué más nos sirve la progesterona? Para mantener la integridad del cuello uterino, que tiene que ver con la contractibilidad uterina. Entonces, cada una de las hormonas tiene su tiempo, su momento y su función. ¿De acuerdo? Y ahora, la testosterona, nos vamos hacia el otro lado, hacia los varones. También tiene su función. Y la principal es la función sexual. Regula la formación de los genitales del hombre, tanto pene como escroto. Estimula la próstata durante la pubertad, ¿no? Y eso hace que los varones cambien, digamos, su anatomía, ¿no? Porque un varón, un niño y una niña crecen regularmente iguales hasta cierta edad. Pero cuando ya llegan a los 10 años, 11 años, ya como que el niño va cambiando de voz, se va haciendo de repente más gruesito, ¿no es cierto? Y esto se debe a la testosterona, ¿de acuerdo? La testosterona es la culpable de aquel impulso sexual, de aquel digamos, carácter que tiene el varón, ¿de acuerdo? Porque es mucho más fácil irritar a un varón que a una mujer. Bueno, no siempre, ¿no? Pero usualmente es así, ¿no? Entonces, eso es lo principal. Después, a nivel de huesos también tiene función y mantiene, digamos, la salud también de los huesos, igual que los estrógenos. Mantiene el crecimiento muscular. Yo ya les mencioné que cuando uno quiere crecimiento muscular, ¿qué hace? Se inyectan testosterona. Los deportistas de físico-culturismo se inyectan testosterona. Pero el problema, como le digo, no está mal que se inyecten, porque si son deportistas, y bueno, no es un dopaje, pero sí, lo malo es en el abuso. Porque la testosterona muchas veces es natural y muchas veces es de animal. Y las dosis, o sea, obviamente, para tener más respuesta, mayor dosis, y ahí viene el problema. No todo lo que ocasiona. ¿Qué más? La voz también, a causa de la testosterona. Por ejemplo, algunos varones adultos no tienen cabello. Ellos sí tienen relación con la testosterona. Mientras más alto es el grado de testosterona que tienen, menos cabello van a tener y más barba van a tener. Eso sí tiene relación con la testosterona. ¿Qué dijo? Más barba y menos pelo. Preocúpate. Eso es. ¿Qué más? Como les mencioné, incrementa el nivel de estrés. Como les digo, o sea, los varones tienen mayor ímpetu, se estresan más fácilmente que las damas, justamente por esta hormona, por la testosterona, ¿no? En el deporte igual, ¿no? En el rendimiento, tal vez puede haber excepciones, pero usualmente siempre el récord
¿no? De velocidad, el récord de salto, ¿no? va a ser más en el varón que en el... ¿Por qué? Por el nivel de testosterona que tiene. Su desempeño en el deporte va a ser mucho mayor, o de repente un poco mayor, pero siempre mayor. ¿Por qué? Porque obviamente el nivel de testosterona es diferente. ¿La mujer tiene testosterona? Sí tiene testosterona también, pero lo convierte en estrógeno, ¿no? Ya lo vamos a ver cómo, pero también tiene. Entonces, en el varón se mantiene como testosterona y eso hace obviamente que tenga un rendimiento mayor en este tipo de deportes. Como les mencioné, es más fácil irritar a un varón. ¿Por qué? Porque aumenta la agresión. ¿Dónde has visto en la carretera a una mujer gritando, no me avanzan? No, ¿no es cierto? En cambio, los varones, ¿por qué? Por la testosterona, ¿no? Entonces, esos son los efectos de la testosterona. Hemos visto entonces los efectos de la testosterona, de la progesterona y del estrógeno. Ahora, vamos a los fármacos. ¿Y qué tipo tenemos? Entonces, estas hormonas que son sexuales pueden ser directas o indirectas. ¿A qué nos referimos? A que tiene una acción directa, por ejemplo, como estrógeno o como hormona interna, propiamente, ¿no? O que actúan de manera indirecta. ¿Cómo podríamos hacer que un agonista estrogénico actúe de manera indirecta? Bueno, ya les dije, pero ¿cómo creen? O sea, ¿cómo es que ustedes, aquí llamaríamos un fármaco de acción indirecta, agonista? Igual, ¿se acuerdan? Igual como cuando vimos fármaco del sistema nervioso autónomo, igual. Yo hago que incremente, ¿qué hormona? Para que incremente estrógeno. LH. ¿Cuál? LH. ¿LH? No. ¿O FSH? FSH. Si yo incremento o le doy una recombinante de FSH, ¿qué va a pasar con el estrógeno? Aumenta. Entonces, eso es un fármaco indirecto, porque le di la que aumentaba, pero quien está produciendo es el ovario. ¿De acuerdo? Eso es indirecto. ¿Y directo cuál sería? Si yo le doy directamente estrógeno. ¿De acuerdo? Por eso, igual como vimos los inhibidores o por ejemplo, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿recuerdan? Eran indirectos, ¿no? Porque inhibía la hormona o la enzima y había más acetilcolina, ¿no es cierto? En este caso, yo le doy el estimulante y hay más estrógeno, es indirecto. Si yo le doy la hormona directamente, es directo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos, por ejemplo, dentro de los directos, tenemos andrógenos o moduladores del receptor androgénico, que directamente van a incrementar el andrógeno. Tenemos moduladores del receptor estrogénico, que también directamente van a actuar en el receptor estrogénico. Y tenemos directos o moduladores del receptor progestagénico o progesterónico. Entonces, ¿cuáles son? Los que van a hacer las veces de esa hormona. ¿De acuerdo? Esos son directos. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en los moduladores del receptor androgénico, testosterona, dihidrotestosterona o danazol, que actúan directamente en el receptor y hacen la función al darle el medicamento. Eso es directo. ¿Sí? Directo. También tenemos moduladores selectivos, igual como los demás fármacos, y tenemos antiandrógenos que actúan directamente en el receptor. En otras palabras, directo es cuando actúa directamente en el receptor. Indirecto, cuando indirectamente ocasionan el bloqueo o el antagonismo o la estimulación. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia y eso no va a cambiar, veamos, sea cual fármaco que veamos. En el estrógeno, igual. Tenemos agonistas estrogénicos, o sea, que actúan directamente en el receptor estrogénico. ¿Cuáles son? El estrógeno propiamente dicho, el estradiol, el estriol, ¿no? El etinidestradiol, son estrógenos directamente, ¿no? Tenemos antagonista estrogénico como el fulvestrán y tenemos también moduladores del receptor. Y estos específicamente son los que les mencionaba cuando hablábamos de la terapia antihormonal. ¿Recuerdan? Un paciente, por ejemplo, ¿no? Que tiene cáncer de mama, estrógeno dependiente, ¿sí? ¿Qué vamos a utilizar? Tamoxifeno.
Acá sí hay un poco digamos, diferencias, ¿no? En uso. Tamoxifeno, por ejemplo, lo utilizamos para pacientes que tienen cáncer de mama estrógeno dependiente porque va a modular ese receptor y va a hacer que los receptores de estrógeno no sensibilicen al estrógeno de la paciente. Y obviamente el tumor no va a ser, digamos, estimulado por el estrógeno y no va a crecer y el cáncer se va a controlar, por decirlo así, ¿ya? Como un ejemplo. Después tenemos los moduladores progesterónicos. Y acá tenemos los agonistas, propiamente la progesterona, que puede ser micronizada, puede ser medroxiprogesterona, puede ser progestágenos de primera, segunda, tercera generación, que se utilizan generalmente como anticonceptivos. Levonorgestrel, medroxiprogesterona, dihidrogesterona, son progestágenos directos. Antagonistas, o sea, son los que se oponen a que la progesterona actúe en el receptor, y estos son ondanplistona, por ejemplo, mifepristona, por ejemplo. Bueno, mifepristona es modulador selectivo. Y ulipristal, este fármaco lo vamos a ver al final de anticonceptivos porque es una píldora de emergencia. ¿De acuerdo? Como ya les dije, la progesterona, ¿cuál es su función? Preparar al útero para que albergue al bebé que supuestamente fecundó. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona la píldora de emergencia? Hace que esta progesterona no actúe y no esté listo para reservar al bebé que se fecundó, ¿no es cierto? Por eso es que en algún momento se mencionó que la Iglesia Católica estaba en contra de la píldora de emergencia porque prácticamente era un medicamento que ocasionaba que ese óvulo que fue fecundado no se implante, ¿cierto? Es por eso. ¿Por qué? Porque cambiamos la consistencia del útero para que ese no pueda albergar al cigoto o al huevo que fue fecundado. Y esa es la explicación. Bien. Entonces, ¿y cuáles son los indirectos? En los indirectos, como les mencioné, ¿no? Antigonadotropinas, por ejemplo. Si yo le doy una antigonadotropina, ¿qué va a pasar? No va a funcionar la gonadotropina, ¿no es cierto? Y en primera instancia, ¿qué va a pasar con el estrógeno? Si bloqueo a la gonadotropina, ¿qué va a pasar con el ovario? ¿Va a secretar más estrógeno o menos? Menos, ¿no es cierto? Por eso se llama antigonadotropina. Indirectamente freno en la secreción de estrógeno. Inhibidor de la esteroidogénesis. ¿Qué va a pasar? Igual, ¿no es cierto? No va a producir formación de células sexuales. Y agonistas de la GnRH. Ahí sí hay que tener cuidado porque el agonista de la GnRH puede producir una hiperestimulación o puede producir una ausencia de estrógeno. Ya vamos a ver por qué en una gráfica que nos va a mostrar es la diferencia, ¿no? Porque tú dirías, ok, yo le doy un agonista y ¿qué voy a esperar? Que haya mayor secreción de estrógeno, ¿no es cierto? Eso es lo que yo podría deducir, ¿sí? Pero justo en este medicamento no es así. Y le voy a explicar por qué. Porque las gonadotropinas responden a la secreción pulsátil de GnRH. Si no hay pulsos, no hay secreción. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si me paso de pulsos, no hay secreción. Y si no le doy, tampoco hay secreción. Tiene que ser exacta. Lo vamos a ver más detalladamente en la gráfica. Y acá están algunos estrógenos y sus nombres comerciales mediante los cuales podrían encontrar, ¿no? Por ejemplo, el Premarin, ampliamente conocido como terapia en la menopausia, el etinilestradiol, que es también muy conocido porque es el componente principal de estrogénico de todas las píldoras anticonceptivas. O sea, todas tienen etinilestradiol de 20, de 30, de 35, y lo que cambia es el progestágeno. Pero el etinilestradiol está ahí. Estrona, ¿no? Beta-estradiol, son nombres, y sus nombres genéricos están acá, ¿no? No dicen brands, son sus nombres genéricos. En la estructura va a cambiar un poco, no todas tienen la misma función o similar función, lo único que va a variar es la potencia de acción al momento de llegar al receptor, ¿ya? Así.
Bueno, esto es la farmacocinética, ¿no? Si tenemos una dosis oral, primero pasa como primer paso, un metabolismo de primer paso, el 50% va a los vasos sanguíneos, al sistema, y luego esta se va a metabolizar, para que después finalmente sea eliminado tanto por la orina como por las heces. ¿De acuerdo? Eso es, en líneas generales, el metabolismo de la droga, ¿no? Las formulaciones actuales de anticonceptivos orales combinados que contienen etinilestradiol tienen menos de 35 microgramos. O sea, el máximo de dosis es 35 microgramos. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que por encima de esta dosis los síntomas o los efectos adversos incrementan los riesgos cardiovasculares, y ese efecto protector, ¿no?, de cardioprotección del estrógeno que tenía queda atrás. Por lo tanto, en la medicina se ha avanzado hasta decir, 35 es el máximo que podemos utilizar en los anticonceptivos orales. ¿Ya? En la farmacodinámica vamos a ver cuáles son sus receptores en los cuales actúan. Y ahí tenemos, por ejemplo, en el receptor alfa, estrogénico, en útero, ovario, vagina, estimula. En mama, placenta, estimula. En el sistema nervioso también estimula. Tejido adiposo estimula, por eso hay adipogénesis. Hematopoiesis hígado también estimula. Y en la piel también. ¿De acuerdo? Más fácil recambio celular, la piel se mantiene tersa, ¿no? Joven. Y en el receptor beta estrogénico, ahí está también sus mecanismos. Bien. Este es un estudio que nos muestra que ustedes, aquí en este estudio ustedes pueden ver qué potencia tienen en comparación entre los diferentes grupos estrogénicos. Por ejemplo, ¿cuál es el más potente? El etinilestradiol, que es un estrógeno sintético o semisintético. ¿De acuerdo? Mira, bochornos, el número 12.000 FSH, o sea, 12.000 LDH. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estos, tienen que ver mucho con las LDL, ¿no? Colesterol. Porque ¿de dónde se forma el estrógeno? ¿Alguien sabe? ¿Ustedes han visto ya? En la primera unidad. ¿De dónde se forma el estrógeno? Colesterol. Del colesterol, bueno, ¿no? ¿Sí? Entonces por eso tiene que ver, por eso habla que HDL, colesterol, hormona ligadora de estrógenos, ¿no? Angiotensinógeno. Ahora, ¿el estrógeno incrementa o baja la presión? Incrementa. Solo es cuestión de pensar un poquito. ¿Produce vasodilatación o vasoconstricción? ¿Ya? Bien, este es el mecanismo de acción, digamos, a grandes rasgos, que es la primera diapositiva que les mostré, ¿no? El estrógeno entra directamente, por ejemplo, el estradiol se transporta por un transportador o receptor que lo lleva directamente al núcleo, y una vez que llega en el núcleo se une a una porción del DNA y va a sintetizar hormonas. ¿De acuerdo? O va a sintetizar proteínas en líneas generales. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Y eso es lo que les ofrecí mostrar. Nosotros tenemos que los estrógenos se sintetizan, o sea, hay un eje, ¿no? El eje hipotálamo, hipófisis, ovario. ¿De acuerdo? Ahí lo ven. Y es de esta manera que sale. La GnRH, que sale del hipotálamo, va directamente a la hipófisis, y de esta va directamente, por ejemplo, a los ovarios, y los ovarios se encargan de sintetizar lo que les corresponde. ¿Y qué les corresponde a los ovarios? El estrógeno, ¿cierto? Entonces, el hipotálamo libera o sintetiza y emite a la sangre GnRH, que es gonadoliberina, o hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Qué significa? Que esta va a ir ¿a dónde? Si es liberadora de gonadotropinas, ¿hacia dónde va a ir? No. ¿Hacia dónde va a ir? Ya, pero ¿hacia dónde va a ir? O sea, ¿a quién le va a ordenar que libere las gonadotropinas? A la hipófisis. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se pierden por ahí?
¿Sí? Sí, sí. Ya. Entonces, se libera en el núcleo arcuato o núcleo arqueado, ¿no? Y tiene una secreción pulsátil, y esto es lo que ustedes deben de entender. ¿Qué significa pulsátil? Que se segrega por, así, de vez en cuando, como su compañero ha dicho, por pulsos, ¿no? Y eso es lo que nuestro cuerpo, o el cuerpo de las mujeres, va a recibir para que sintetice estrógeno, ¿de acuerdo? De ahí nace el cómo ustedes van a tener que utilizar y cómo van a entender el uso de los agonistas de GnRH. Luego llega a la LH-FSH y se libera en las gonadotropas, o sea, de las hormonas gonadotropas, que son FSH y LH, son liberadas de la adenohipófisis, ¿de acuerdo? Y la FSH tiene un receptor en la célula de la granulosa y la LH tiene un receptor en la célula de la teca. El ovario tiene dos tipos de células importantes. ¿Cuáles son? Las células de la granulosa y de la teca. Entonces, cada una tiene su función. Y la de la granulosa tiene receptores de FSH y la de la teca LH. ¿De acuerdo? Entonces, y finalmente se secreta el estrógeno, se sintetiza el estrógeno. Pero a ver, como les dije, la secreción, el hipotálamo tiene secreción de hormona liberadora de gonadotropina de manera pulsada, así como lo ven ustedes, ¿no? Vamos a decir, cada 5 minutos, por ejemplo, ¿no? 5 minutos secreta un poco, 5 minutos otro poco, 5 minutos, no es que sea 5, sino para entenderlo, estoy diciendo 5 minutos, ¿eh? Si secreta cada 4 minutos, no va a responder, ¿de acuerdo? No va a responder, no se van a liberar gonadotropinas. Si secreta cada 10 minutos, tampoco. Si lo hago más rápido, tampoco. Tiene que ser cada 5 minutos. ¿De acuerdo? Estoy dándole el tiempo para que ustedes me entiendan. Entonces, esa secreción pulsátil hace que se libere LH y FSH. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una secreción pulsátil, como le digo para el ejemplo, cada 5 minutos, por ejemplo, se expresa el receptor de GnRH, como lo ven acá, llega, se une, ¿no? GnRH con su receptor de GnRH y se da todo lo necesario para que sintetice y se emita a la sangre FSH, la cual va a ir a producir estrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí, perfecto. Pero tiene que ser así como está. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos eso? O sea, los pulsos no son cada 5 minutos. ¿Qué va a pasar con el receptor de GnRH? ¿Se va a expresar o no se va a expresar? No se va a expresar. Y cuando tenemos cada 10 minutos, que es el lado de otro lado, ¿se va a expresar o no se va a expresar? No se va a expresar. Por lo tanto, si no hay el receptor, el GnRH no funciona. Y por eso les decía que el agonista puede funcionar como estimulador o como no. ¿Entiende? Porque si yo le doy, voy a aumentar la cantidad de pulsos. Y en lugar de ser agonista, va a ser antagonista. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo le doy y normalmente el cuerpo secreta una cantidad de GnRH, ¿sí? Pero yo le estoy dando más, entonces los pulsos van a ser más seguidos. ¿No es cierto? ¿Y qué va a pasar? En lugar de estimular, va a antagonizar y el receptor no se va a expresar. Y por eso es que nosotros podríamos tener o indicar agonistas para bloquear ese eje. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso es lo que pasa. El antagonista, por ejemplo, hace su función normal. El antagonista viene al receptor, ¿sí? Lo bloquea y ¿qué pasa? No hay síntesis. Y el agonista hace lo mismo. Mira, aumenta el pulso, no hay GnRH, receptor, no hay secreción. O sea, a las finales, el antagonista hace la misma función que el agonista en este tipo de célula. ¿Por qué? Porque la secreción de GnRH es pulsátil. Tiene que ser así, pulsátil. Si yo cambio el pulso, el receptor no se va a expresar. Y si es que no hay unión del fármaco receptor, ¿qué va a pasar? No hay acción, no hay síntesis. ¿Estamos de acuerdo? No obtengo el efecto que quiero. Por eso es que acá, a diferencia de los anteriores agonistas y antagonistas que hemos visto, porque anteriormente hemos visto el antagonista que se opone a la acción y el agonista estimula la acción. Acá no. ¿De acuerdo? Acá no funciona así porque la secreción de GnRH es pulsátil, a diferencia de todos los fármacos que hemos visto anteriormente.
Bien, ahora, ¿cómo se da la síntesis? Ok, ¿cómo se da la síntesis? Yo les dije que el ovario, vamos a ver el ovario primero, tiene células ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? Teca y granulosa. La teca tiene receptor de... No se guíe por lo que digan, ¿ah? Ok. Y si es así, y si es que el LH llega a su receptor, ocasiona una acción, desencadena una acción. En este caso es a cargo de la AMP cíclico y proteína quinasa. Y cuando se une el LH, que es una hormona gonadotropina, ¿no es cierto? Una gonadotropina que dijo que fue secretada por la hipófisis, ya estamos en el ovario, hemos bajado, ¿de acuerdo? Arriba estaba el hipotálamo, secretó de manera pulsátil adecuada gonadotropina, o liberadora de gonadotropina, llegó a la hipófisis, la hipófisis secretó FSH y LH, y estas se van directamente al ovario, ¿no es cierto? Estamos en el ovario ahorita, en la célula de la teca, ¿de acuerdo? Que tiene receptores de LH. Según LH, desencadena una acción, ¿de acuerdo? Que es desplazamiento del receptor LDL. ¿Y por qué es importante esto? Porque eso permite que pase qué. ¿Qué va a entrar a la célula? ¿Qué va a entrar? ¿De dónde se sintetizan los estrógenos? Colesterol. Así es. Entonces, el colesterol va a entrar gracias a este receptor. Ingresa el colesterol, ¿de acuerdo? Y el colesterol no se va a quedar como colesterol, se va a metabolizar. ¿Qué va a pasar? Gracias a la colesterol desmolasa se convierte en pregnenolona. Luego, la 17 hidroxilasa a 17 hidroxipregnenolona. Luego, a dihidroepiandrosterona, donde ya tengo el primer efecto de testosterona, porque este ya tiene efecto de testosterona. Y la androstenediona también tiene efecto de testosterona. Pero ahorita, doctor, testosterona, estamos hablando de una célula del ovario. Yo les dije que la mujer también sintetiza testosterona, es más, tiene que sintetizar testosterona porque la testosterona va a ser el precursor ¿de qué? Del estrógeno, ¿no? Y ahí les explico cómo es que nosotros le damos, cómo es que una paciente, mujer, puede tener un síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque tiene insensibilidad, tiene un efecto más androgénico, y sus andrógenos no se convierten a estrógenos, se convierten en andrógenos. Entonces, ¿qué tiene? La mujer tiene mayor sobrepeso, le sale vellito por acá, le sale bozo, vellitos en las piernas, ¿no es cierto? Eso se llama síndrome de ovario poliquístico, que es una paciente que no tiene, obviamente, o que tiene alterada esa capacidad de conversión. Entonces, acá tengo ya testosterona en la célula de la teca. Hay otro camino también, ¿no? Que es que va a llegar igual a androstenediona, y la androstenediona es un precursor de testosterona. Entonces, gracias a la 17 beta hidroxilasa se convierte en testosterona, y esa es la hormona que voy a tener por ahí. Ahorita tenemos esa hormona en la sangre, pero la mujer no solamente tiene células de la teca, también tiene células de la granulosa. Dijimos que las células de la granulosa eran las que finalmente iban a sintetizar estrógeno, ¿no es cierto? Esas eran. Pero a partir de acá. Entonces acá tengo a la célula de la granulosa con la testosterona que ha sido sintetizada por la célula de la teca. ¿De acuerdo? Y ahora esa testosterona va a sufrir un proceso de aromatización. ¿Y eso para qué? Para que resulte estrógeno. ¿De acuerdo? ¿Cómo hace eso? Igual, acá tiene su receptor de FSH. ¿De acuerdo? La célula de la granulosa tiene su receptor de FSH. ¿Y qué va a hacer cuando la FSH se una? Va a ser lo mismo que esta, ¿no? AMP cíclico, proteína quinasa, y va a desencadenar todo el proceso. ¿De acuerdo? Finalmente, lo que vamos a hacer con esta testosterona y con esa androstenediona que tenemos acá en esa célula es, mediante un proceso de aromatización, vamos a tener estradiol, que es estrógeno. ¿De acuerdo? Que es el producto final que le da a la mujer las características propias de ella, con una piel más fina, un cabello más largo, quizá menos vello. Pero ¿qué pasa cuando este proceso está alterado y no hay esa transformación? Aumenta más
Y la mujer tiene bozo, tiene el cabello un poco más grueso, ¿no? Que no significa que sea hombre, pero sí hay una alteración, ¿de acuerdo? Por eso. Finalmente la testosterona termina en estradiol. ¿Y qué es el estradiol? El estradiol es una hormona que está implicada en el desarrollo diferenciado de los caracteres para la mujer, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, como les menciono, la voz un poco más delgada, la piel un poco más delgada, ¿no? Y también en la ovulación y en la capacidad que ella tiene de embarazarse. Entonces, este estradiol es 10 veces más potente que la estrona y alrededor de 80 veces más potente que el estriol. ¿Qué es la estrona y qué es el estriol? ¿Qué son? Son estrógenos también, ¿no es cierto? Y son estrógenos naturales. Todavía no llegamos a los sintéticos, porque los sintéticos son mucho más potentes. Y dentro de ellos está el etinilestradiol, que ya les dije que es el más potente de todos, ¿cierto? Que está en todos los anticonceptivos. Y también tenemos estrógenos conjugados equinos, que también son sintéticos, ¿ya? Y acá tenemos, por ejemplo, se le puede emplear en el tratamiento de cáncer, pero no me malentiendan, el texto no significa que yo voy a utilizar estrógeno para el tratamiento de cáncer, sino moduladores estrogénicos. Y cuando hablo de moduladores estrogénicos, significa que voy a utilizar medicamentos que van a modular el efecto del estrógeno en el cuerpo. Básicamente, bloquearlos, ¿sí? Ese es un modulador estrogénico. Sino que a veces uno se puede confundir y decir, pero modulador estrogénico es el raloxifeno, y el raloxifeno lo estamos viendo en osteoporóticos. Entonces ya me confundí, porque es un modulador estrogénico, el raloxifeno, ¿y por qué no se utiliza para el cáncer? Y sí el tamoxifeno, que son de la misma familia. Obviamente porque, igual que todos los medicamentos, tienen un uso específico, ¿de acuerdo? Y en este caso, como les digo yo, hoy día toca osteoporóticos también, ¿no? No. La siguiente. Tocolíticos. ¿Y osteoporóticos ya lo vieron? Ya lo vieron, ¿no es cierto? Y deben haber visto raloxifeno, ¿o no? Sí, ¿no? ¿O no? Ya, por eso. ¿Y qué es un modulador estrogénico? Tamoxifeno no lo deben haber visto, no lo van a ver tampoco, porque, como les digo yo, es un medicamento modulador estrogénico que se utiliza para la terapia para el cáncer de mama. Bloquea el estrógeno y el cáncer deja de crecer cuando es cáncer estrógeno dependiente. ¿De acuerdo? Bien, para eso se utiliza. Estos son los moduladores estrogénicos. Y acá hay sintéticos, ¿no? El etinilestradiol, que ya les dije que es mucho más potente, es un profármaco de estradiol, significa que etinilestradiol después va a hacerse estradiol, por eso se llama profármaco. ¿De acuerdo? Se administra también por vía oral. Estrógenos no esteroideos son sistemas no esteroideos que fueron empleados para disminuir el riesgo de aborto en mujeres embarazadas. Disminuir el riesgo de aborto. En realidad es muy cuestionable, tanto así que sí en algún momento se pueden haber utilizado, pero aparte de disminuir el riesgo de aborto, ocasionaba teratogénesis. Por eso ya no se usa dietilestilbestrol, porque obviamente tiene más efectos negativos que positivos. Si ustedes buscan este medicamento, lo buscan comprar. Bueno. Antagonistas estrogénicos, ahí tenemos por ejemplo el tamoxifeno, que ya les mencioné. ¿El tamoxifeno para qué sirve? Es un modulador estrogénico que sirve para bloquear receptores estrogénicos y poder tratar el cáncer en pacientes que tienen cáncer estrógeno dependiente. ¿De acuerdo? O el clomifeno también es un modulador, pero no es para el cáncer, es para estimular la ovulación, estimular la fecundación. O sea, se dan cuenta que un modulador estrogénico puede servir para bloquear el receptor y también para producir mayor cantidad de óvulos. Por ejemplo, el citrato de clomifeno lo que hace es bloquea el feedback, ¿no? O sea, hace que el estrógeno no le diga al hipotálamo que ya hay suficiente cantidad de estrógeno. ¿Qué va a pasar?
Si el hipotálamo piensa que no hay suficiente cantidad de estrógeno, va a producir más. ¿Y qué va a hacer? El estrógeno se va a ir al ovario y va a hacer que el paciente tenga más folículos. ¿Sí? Por eso el citrato de clomifeno se utiliza para pacientes que quieren salir embarazadas, le dan y ovulan. Si ovularon, o si es que tuvieron 10 ovulitos, ahora tienen 20. Hace una hiperestimulación ovárica. ¿De acuerdo? Hay más ovulitos, más posibilidades de embarazarse. Tanto así que puede embarazarse de mellizos o de trillizos. ¿Sí? Entonces, su modo de acción se basa en su similitud a los estrógenos. Es por ello que el citrato de clomifeno se une a los receptores de estrógeno que se encuentran en el hipotálamo y compite por ellos. Entonces, pero no es el efecto. Y el hipotálamo, como tiene todos sus receptores bloqueados, pero no le está diciendo que secrete, que ya es suficiente, sigue secretando gonadotropina o liberadora de gonadotropina y va a haber más estrógenos. ¿De acuerdo? Eso es el mecanismo por el cual actúa el citrato de clomifeno. Ahora, el tamoxifeno, por el contrario, lo que hace es un modulador selectivo de los receptores estrogénicos. Cuando hablo de selectivo, hablo de en dónde, qué receptores. Por ejemplo, en la mama, ¿no? ¿Qué hace? Bloquea los estrógenos. Y al bloquear los estrógenos, hace que ese estrógeno o ese poco estrógeno que tiene la mujer que tuvo cáncer estrógeno dependiente no actúe y la célula no crezca. Ese cáncer no crezca, no prolifere, ¿no? Y se utiliza para tratar el cáncer de mama en estadio avanzado, que es positivo para receptores de hormonas en mujeres y en hombres también, ¿no? Después de una cirugía, porque obviamente igual se saca el tumor. Igual se saca el tumor si es estrógeno dependiente, luego va a radioterapia y luego va a tratamiento hormonal. Para eso se utilizan los antagonistas del estrógeno en el caso del cáncer de mama. ¿Qué efectos tiene el estrógeno entonces en resumen? Uno, en la mama nos produce desarrollo del estroma, aumenta el crecimiento y los depósitos de grasa. Es por eso que podemos decir que el estrógeno, cuando actúa directamente en la mama, produce crecimiento de todas las células de la mama. Por eso es que aumenta el riesgo de cáncer de mama. ¿Sí? En la mama. Ahora, otros riesgos, bueno, mayor producción de óxido nítrico, aumenta el metabolismo y el depósito de grasa, engorda, aumenta el depósito. Por eso es que las mujeres dicen, no, yo no quiero pastillas anticonceptivas porque eso me engorda, ¿o no? ¿Tiene relación o no tiene relación? No hablan por hablar, sí engorda. Y es por eso, pero ¿de qué depende? De la dosis. Si ellos utilizan 20, si ellos utilizan 30, si utilizan 35, mientras mayor dosis, mayor efecto van a tener, ¿cierto? Aumentan el depósito de proteínas también. ¿Qué más? A nivel de la vagina, cambia el epitelio vaginal de cúbico a estratificado, se hace más resistente. Hay depósitos de grasa en el monte de Venus y aumento del tamaño de los labios, ¿ya? Por eso es que un paciente adulta mayor, 80 años, que tiene los labios atróficos y hay atrofia vaginal, le damos estrógeno porque obviamente le incomoda. La resequedad vaginal en la mujer, a la cual todas las mujeres van a llegar, les incomoda, les molesta, les arde. Entonces, ¿qué hay que hacer? Indicar estrógenos o tópicos orales. Y eso hace lo que están viendo, aumenta el tamaño, aumenta la secreción, aumenta la humedad en la zona. ¿Qué más? En el hueso, sobre todo, importante, inhibe la actividad osteoclástica. Inhibe la actividad osteoclástica. Si yo inhibo el osteoclasto, ¿qué va a pasar con la resolución ósea? Va a disminuir, ¿no es cierto? Porque el osteoclasto, ¿de qué se encarga? De la resolución ósea. O sea, ¿va a retrasar la osteoporosis o no? Por eso es que se le da para el paciente que tiene esa patología. ¿Qué más? ¿A dónde más actúa? A nivel del útero, nos ocasiona proliferación endometrial y glandular. Durante la primera etapa del ciclo menstrual, la mujer está sometida a grandes cantidades de estrógeno y el útero va cambiando. ¿De acuerdo? Sus glándulas se van haciendo más grandes, más rechonchas, ¿de acuerdo? Como les digo, y llegan hasta que llegan al punto más grande de irrigación y no son fecundadas y ¡bum! Sangran, ¿ya? En la trompa, ¿qué hace? Igual, proliferación de células ciliadas y proliferación glandular. Preparan a la trompa para transportar
el huevo fecundado hacia el útero, porque la fecundación se da en la trompa, ¿de acuerdo? En el tercio externo de la trompa. En el riñón, ¿qué hace? Provoca leve retención de agua y sodio en túbulos renales, ¿de acuerdo? Provoca retención de agua y sodio en túbulos renales. Progestinas, que es la otra hormona, o progesteronas. Acá tenemos que definir dos cosas. El progestágeno, que es endógeno, que es la progesterona que nosotros, o las personas, o las mujeres... Una pregunta. Por ejemplo, en el caso de una mujer hipertensa, el hecho de que tiene una leve retención de agua y de sodio podría ser un factor a tomar en cuenta, por más que diga leve. ¿En qué sentido? O sea, por ejemplo, mi paciente no es hipertensa, efectivamente está con método anticonceptivo, los estrógenos normal. Bueno, hay que tener en cuenta qué efecto puede tener. Y si hace retención, obviamente, tú tienes que tener cuidado al momento de recetar. Y tienes que ver si es factible o puedes cambiarle por algún otro método que de repente no actúe. Por eso es que más que todo va con el efecto cardiovascular más que con el efecto de la presión. Igual a todo paciente que van a indicar un anticonceptivo, tienen que tomar todo. Nosotros tenemos por acá una diapositiva que nos dice qué tenemos que tener en cuenta para ustedes elegir. En realidad no eligen, solo le dan la información al paciente y el paciente es el que elige. Ustedes no le pueden decir, señora, yo te voy a poner la apoya mes. Si la paciente no quiere, o sea, no necesitan. Ustedes le dicen, señora, esto te puede causar esto, esto te puede causar esto y esto te puede causar esto. Esto te protege así, esto asá y esto asá. Entonces ella elige, pero tú tienes que orientar su elección. Y eso es, en la terapia anticonceptiva en realidad es un mundo aparte. Progestinas, que son de origen sintético, son numerosas y la OMS recomienda este término para utilizar, digamos, el término o para utilizar tratamiento con progestágenos, ¿ya? Todas las progestinas solo tienen un único efecto común, que es el efecto progestagénico en el endometrio, pero va a cambiar sus efectos adversos, obviamente, ¿ya? Y eso va a depender de qué fármaco vamos a acompañar al etileristradiol, por ejemplo, en la terapia anticonceptiva, porque en terapia anticonceptiva generalmente es combinada, y cuando yo digo combinada hablo de estrógeno más si es combinada más progesterona. El estrógeno es el mismo, ya les dije. ¿Cuál? Fuerte. Etinil, estradiol. Habla fuerte. Te falta estrógeno. Bueno, entonces, el estrógeno es el mismo, no va a cambiar, es el mismo, siempre va a ser etinil-estradiol en pastilla anticonceptiva oral. ¿Cuál va a cambiar? El progestágeno. Y ahí ustedes tienen que saber cuál van a indicar, porque algunos son más tromboembólicos que otros, unos son más antiandrogénicos que otros. Quien da los demás efectos es el progestágeno. Y ustedes tienen que saber cuál elegir. Y acá está el árbol de progestágenos. Tenemos el más común, ¿cuál es? El que está en la posta, el que te regalan por cantidades industriales, el levonorgestrel. Efectos parciales antiestrogénicos. ¿Por qué? A ver, el estrógeno tiene un efecto y el progestágeno trata de oponerse a ese efecto dañino del estrógeno y obviamente a controlarlo, ¿de acuerdo? El más común y más frecuente utilizado es el levonorgestrel, pero ha cambiado porque obviamente este tiene ciertos efectos, digamos, que a la mujer no le gustan, ¿de acuerdo? Entonces por eso surgieron otros, como por ejemplo aquellos que tienen antiandrógeno, o sea, tiene su estradiol y antiandrógeno, como clormadinona. ¿Cuál es el Velara, por ejemplo? Velara, que se utiliza, que sale, ¿no? Réclame la mujer bella, con el rostro mucho más terso, porque obviamente tiene otros efectos. ¿Por qué? Por su efecto antiandrogénico. ¿Ya? Recordemos que el estrógeno, si no se convierte por completo, va a ser efecto también antiandrogénico, porque antes del estrógeno, antes de ser estrógeno, ¿qué es? Testosterona, ¿no es cierto? O androstenediona. Entonces, estos progestágenos tienen efectos antiandrogénicos que bloquean ese pequeño porcentaje de hormonas y hacen que la mujer tenga menos, digamos, o que el estrógeno tenga menos efecto androgénico y
tenga una piel más tersa. Esos son los fármacos que se utilizan en pacientes que tienen ovario poliquístico, por ejemplo. ¿De acuerdo? Los pacientes que tienen ovario poliquístico tienen un efecto androgénico, ¿sí? Su síntesis estrogénica no llega al total y hay efecto androgénico. ¿Yo qué necesito? Un fármaco antiandrogénico. Y ahí está, a la cabeza, la ciproterona, que es el Diane 35, ¿no? ¿Cuándo han escuchado la prima, la vecina, ustedes mismas de repente, tengo ovario poliquístico, ¿y qué tomas? Diane 35, ¿no? O Dixi 35. Es el medicamento que tiene acetato de ciproterona, que es un progestágeno antiandrogénico. ¿Qué más? Antimineralocorticoide, también, ¿no? ¿Cuál? El Yasmin, por ejemplo. Yasmin o Yasminin tienen drosperinol, ¿de acuerdo? Entonces, en eso se basa uno para decir yo el otro, ¿de acuerdo? No, pero me da más dolor de cabeza. No tiene nada que ver el progestágeno con el dolor de cabeza, por si acaso. Quien te da el dolor de cabeza es el estrógeno, y el estrógeno va a ser el mismo. Yo quiero quitarle el dolor de cabeza, le bajo la dosis, ¿sí? Porque hay de 15, de 20, de 30, de 35. Si con 30 le da, le bajo a 20 o a 15, ¿de acuerdo? Pero le tengo que decir, señora, ok, menos dolor de cabeza, pero más riesgo de embarazo, porque obviamente menos efectividad. Mientras más baja la dosis, tiene que ser más exacta, ¿de acuerdo? En la toma. Todos los días a las 8 de la noche, ok, como un reloj, todos los días a las 8 de la noche. No, yo lo tomo a las 8, a veces lo tomo a las 4, a veces lo tomo a las 12 de la noche. Entonces, esa pastilla puede fallar, ¿de acuerdo? Eso tiene que tener en cuenta. Y acá está lo que les mencionaba, ¿no? El efecto, bueno, todas son progestágenos, pero por ejemplo, antigonadotropo, acá está el antiestrógeno. Todas se oponen al estrógeno porque son progestágenos, es una hormona opuesta. Antiandrogénico, ¿no? Mira, los tres primeros tienen un efecto antiandrogénico bastante bueno, pero este que está aquí, ¿cuál es? Ciproterol. ¿Y cuál les dije que era el más antiandrogénico de todos? La ciproterol, que es el Diane 25, que trae acetato de ciproterol. Ahora, hay otros también ahí, por ejemplo, antimineralocorticoide, también, ¿no? Algunos son o tienen menos efecto antimineralocorticoide. ¿Y qué significa eso? Que el paciente se hincha más. Cuando tiene menos efecto antimineralocorticoide, el paciente se hincha más, pero tiene más agua. Y no sé si han escuchado que, yo me pongo la ampolla de 3 meses, pero me engordo. Y no es que se engorde, es que retienen más agua. ¿De acuerdo? Por eso, si pasa eso, con esa cantidad de progestágeno tiene que cambiarlo a uno que tenga mayor efecto antimineralocorticoide. Entonces la progesterona tiene la función de preparar a la mucosa del útero, ya les mencioné, para albergar al nuevo ser. ¿Ya? Suprimir la ovulación también. Estimula la formación de estructuras de la mama y prepararlas para su función posterior. O sea, se da la fecundación y la mama se empieza a preparar para lactar. Porque, obviamente la mama no sabe que vas a abortar al niño, por ejemplo. Por eso cuando se pierde el bebé, la mama sigue produciendo leche, porque no sabe, hay una desconexión ahí. Manteniéndola durante la lactancia, a su vez se relaciona con la prolactina, porque de ahí se le da una señal al cerebro nuevamente para que incremente la secreción de prolactina, ¿no? En la vía tuberoinfundibular, y la mujer que ya dio a luz empieza a secretar leche. Ahí está la glándula, y bueno, esa es la estructura, ¿no? Es poco activa por vía oral, por lo tanto, eso es lo que explica por qué muchas veces para la amenaza de aborto utilizamos progesterona vía vaginal, por el efecto y la absorción a esa zona, ¿ya? Estas son las diferentes progestinas, y acá, por ejemplo, remarco estas dos porque esas tienen mayor efecto antiandrogénico. Si tienen mayor efecto antiandrogénico, son las que más van a servir para el tratamiento, por ejemplo, del acné.
Entonces, y van asociadas a una cantidad de estrógeno. ¿Cuál es la desventaja de la ciproterona? Que va asociada al dinilestradiol en máxima cantidad. Por lo tanto, va a tener más síntomas de dolor de cabeza, ¿no es cierto? Porque tiene 35 microgramos de dinilestradiol, la acetato de ciproterona, que va junto con el dinilestradiol. Y en este cuadrito nosotros vemos la variedad de progestágenos y los efectos diferentes que pueden producir. Por ejemplo, a ver, si yo les digo que tengo un paciente que tiene que es obeso, ¿sí? Tiene hipertensión arterial, ha tenido, no sé, se por un infarto ya. ¿Cuál sería solamente por eso su riesgo de tromboembolismo pulmonar? ¿Mayor o menor que un paciente que no ha tenido nunca? Mayor. Por lo tanto, cuando yo escoge el progestágeno, voy a tener que escoger uno que le dé mayor o menor riesgo de tromboembolismo pulmonar. Menor, ¿no es cierto? Y ahí tengo que escoger, porque acá, por acá está, miren, cómo está. No se nota bien. Por ejemplo, acá, mira, este es el Dienogest. El Dienogest, por ejemplo, es un medicamento muy bueno que, al igual que la ciproterona, tiene un efecto antiandrogénico, ¿no? Te mejora la textura de la piel, aparte de anticonceptivo, y como te digo, te protege del acné. Pero ¿cuál es su defecto? Que tiene mayor riesgo de tromboembolismo. No todo lo que brilla es oro. Y es gran antiproliferativo endometrial, por eso sirve también para la endometriosis. O sea, es algo bueno, pero también hay algo malo. Entonces yo tengo que ver cuál le va bien a mi paciente. Por ejemplo, ¿dónde está el levo de acá? El levonorgestrel, por ejemplo, que es el más común y más frecuente, tiene bajo riesgo de tromboembolismo. ¿De acuerdo? Pero la acción androgénica, o sea, tiene acción androgénica y su perfil metabólico es menos favorable. Por lo tanto, ¿el paciente va a engordar más o no? Ese es el efecto. Cada uno de esos cuadritos tiene algo bueno y algo malo. No hay el óptimo. Hay el óptimo para cada paciente. Pero vamos a ver cuál es el paciente que le vamos a indicar cada uno de ellos, ¿no? Otro, por ejemplo, drosperinona, es el Yasmín. Es un derivado de la espironolactona. Si es un derivado de espironolactona, ¿qué es? La espironolactona. ¿Pero qué es? ¿Es un? No, ahora no es ¿pero qué? Es diurético. Por lo tanto, si tengo un paciente que retiene agua y que está utilizando, por ejemplo, no sé, Depo-Provera o medroxiprogesterona, y se retiene, yo tengo que darle algo que no retenga tanta agua. Y este es uno bueno, que es el que tiene drosperinona, Yasmín, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿cuál es el defecto? Que no era solo. Que tiene mayor riesgo de tromboembolismo, ¿no es cierto? Entonces, todo tiene algo bueno y algo malo. Ustedes tienen que escoger el mejor. Por eso al inicio les dije, debemos elegir el que mejor perfil farmacodinámico tenga para el caso que vamos a aplicar. Doctor, y si por ejemplo en el examen final me viene un caso clínico así que era paciente. Ya lo dejas en blanco, por favor. ¿Cómo dices? ¿Se podría contraindicar? O sea, podría poner te contraindico tal, porque le puedes contraindicar, claro que sí, siempre y cuando el paciente haya venido con anticoncepción, pero si el paciente viene porque tiene un infarto y tú me dices, le contraindico drosperinona, yo como le vuelvo al punto inicial de la primera clase, yo no puedo contraindicar un fármaco que no esté indicado. Si el paciente viene por la indicación de un anticonceptivo, yo le puedo contraindicar ese y indicarle otro. Pero si el paciente viene porque tiene un infarto, como te digo yo, no le voy a contraindicar esto porque el paciente no está buscando anticoncepción. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en el caso inicial, yo puedo contraindicar o indicar fármacos de este tipo porque el paciente está viniendo por anticoncepción. Eso es básicamente el punto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otro más? Por ejemplo, acá, clormadinona. Clormadinona es el que tiene, digamos, un efecto muy beneficioso en el rostro, en la piel, ¿no? Y justamente el eslogan o la gráfica significativa del fármaco, que es el Velara, era obviamente una mujer con un rostro muy bello, ¿no? Sin defectos. Y eso es porque
promociona el efecto beneficioso sobre la piel y la atenuación del efecto hiperandrogénico también, ¿de acuerdo? Velar. Pero, como les digo, también tiene efectos, digamos, adversos o algo que no sea tan a favor, ¿no? Por ejemplo, la acción antiandrogénica, ¿no? No es tanto como la ciproterona, por ejemplo, que es más antiandrogénico. La drosperinona, si nosotros queremos hacer una escala, ¿no?, de antiandrógenos, porque quiero dar tratamiento para ovario poliquístico, diría primero ciproterona como acetato ciproterona, después podría decir dienogest, drosperinona y clormadinona, ¿de acuerdo? Entonces este cuadrito nos va a servir para nosotros decir, ok, y ahí ustedes tienen que ir pensando ya si es que le van a indicar, si es que optan por nuestro primer paciente, por el único paciente que hemos tenido al inicio, indicarle alguna terapia, ver, ya saben qué estrógeno le van a dar, ¿no es cierto? Si es que le van a dar un oral, ya saben qué estrógeno le van a dar, ¿no? ¿O dudan? ¿Qué estrógeno va en los anticonceptivos orales? Entonces, eso ya no tiene por qué discutirlo. Saben que va a ser etinilestradiol, ¿sí? Lo que tienen que estar pensando, si es que le van a dar un anticonceptivo oral, si es que le van a sugerir un anticonceptivo oral, si es que corresponde a un anticonceptivo oral, ¿con cuál lo van a asociar? Ya deben ir pensando, si es que corresponde, no sé, todavía no le digo que sea un anticonceptivo oral el que necesite. Antagonistas de la progesterona, acá tenemos por ejemplo la aplicación contra la gestación, porque yo les dije que para qué servía la progesterona, para albergar, para preparar el útero para que éste recepcione al bebé nuevo que viene. La leche. Sí, y a las pacientes que tienen la galactorrea se les da un antagonista también de progesterona. No necesariamente, porque la galactorrea ya no tiene, o sea, la progesterona desencadena el inicio, pero después no. ¿Quién se encarga de la secreción de la leche después? Es la prolactina. ¿Recuerda cuando vimos antipsicóticos? La vía tuberoinfundibular, ¿no?, y la secreción de prolactina. ¿Quién secreta la leche? La prolactina. Yo tendría que darle un opositor de prolactina. ¿Perdón? Una cabergolina. Entonces, esto desencadena el inicio, o sea, como que le da el impulso y luego ya se encarga la prolactina. Como viste ahí, que Profago, Prope, hacen propicio la secreción de prolactina, pero no es que ella se va a encargar solita de la secreción de leche. ¿De acuerdo? Si tú le das un inhibidor o un bloqueador de progesterona, le está dando un medicamento abortivo al paciente, porque es contragestación. Su efecto principal está a nivel de la preparación del útero para albergar a ese bebé. ¿De acuerdo? Por eso dice, tiene aplicación como contragestación. En especial mifepristona y onapristona, que se caracteriza por interrumpir la implantación del óvulo fecundado. Son abortivos. Y acá los efectos. La progesterona 1 en la mama, proliferación de lobulinos mamarios. Es por eso que hace que la mama sea propensa para ser estimulada y aumente la secreción de leche. Número 1. ¿Dónde más? En el sistema inmunológico, ligera inmunosupresión, ya les dije, para tolerar el embarazo. Porque hay células del papá y células de la mamá. Entonces tu cuerpo, como una respuesta normal, trata de eliminar esas células que no son tuyas, pero tu cuerpo baja sus defensas para que pueda asimilarlo como suyo. Y en el útero, ¿no?, incrementa la capacidad secretora del endometrio y reduce las contracciones. Trombouterina, secreción activa de células ciliadas. RAMs. ¿Cuáles son los RAMs que nos da tanto la progesterona como el estrógeno? El exceso de estrógeno nos va a dar náuseas. Por eso es que algunas pacientes que empiezan recién con su primer anticonceptivo y se mandan con 35 microgramos de etinilestradiol tienen náuseas, ¿cierto? Por el estrógeno. Edema, se hincha. Hipertensión, migraña. Hay pacientes que dicen, las pastillas me hacen doler la cabeza. Me hace doler la cabeza, ¿pero por qué? Por el estrógeno. Por el estrógeno.
¿Ya? Sensibilidad mamaria, también, porque hay proliferación de células. Disminución de la libido. La mujer toma su pastilla anticonceptiva para embarazarse, pero ya no tiene ganas. ¿No? Disminuye la libido. Incrementa de peso, por eso suben un poquito más de peso las mujeres que toman anticonceptivos. Están apuntando, ¿no? Sí, dice el hombre. Muy interesado. Leucorrea, incrementa el flujo menstrual, o sea, la menstruación puede ser mayor, en realidad con algunos no, incluso regula el ciclo menstrual y disminuye la cantidad de sangre. ¿Ya? Y la deficiencia de hormonas o de estrógeno va a dar amenorrea, o sea, el paciente no va a menstruar, va a dar spotting, sangrado en pocas cantidades. La mujer, ¿cuántas veces al mes usualmente sangra? Una, usualmente, ¿no es cierto? ¿Qué es spotting? Que sangra una y luego a los 5 días otro poquito más y luego a 5 días más otro poquito más y mancha en todo el ciclo, va manchando. Eso es spotting. ¿Ya? También es conocido como el sangrado de deprivación. No, el sangrado de deprivación es la regla. Ah, ya. Claro, el sangrado de deprivación es la regla. O sea, cuando tú menstruas por deprivación. ¿De acuerdo? Normal. Eso es. Pero en este caso, cuando la cantidad de estrógenos es baja, sangra porque le falta un poquito de estrógeno. ¿Entiendes? Normalmente la mujer recibe estrógeno, no menstrua y después, le quitan, menstrua. ¿Sí? Y eso es el ciclo normalmente que se presenta. Pero algunas mujeres toman, por ejemplo, anticonceptivos con bajas dosis. Perfecto, no tiene dolor de cabeza, nada. Pero todo el mes está manchando. Bien, es un efecto adverso. Pero eso de manchado es Poco, por eso se llama spotting. Poquito, no es que vas a menstruar como tal, no, manchas. Toallitas diarias. Utilizas. ¿Por qué? Porque manchas. Y no es tu regla. Es más, la mujer sabe, no es mi regla, mancho, pero no y ella sabe que no es su regla, porque no les viene como la regla normal. Solo manchitas. ¿De acuerdo? Eso se llama spotting. Eso es digamos, el nombre de un sangrado en pequeñas cantidades. Incluso que a veces se presenta, muy aparte de todo esto, receten, cuando un paciente está muy embarazada y el embarazo está fuera del útero, con un embarazo ectópico, por ejemplo, el paciente tiene como síntoma el spotting, manchitas, porque el embarazo no fue bien implantado, ¿de acuerdo? Y tiene un síntoma. ¿Cuál es el spotting? Esta manchadita. No viene su regla. Tú le preguntas, señora, ¿cuándo ha sido la última vez de su regla? El paciente dice, no menstruo, me vienen manchitas nomás. ¿Y cuándo menstruo normal? Hace 5 meses. El paciente tiene 5 meses de embarazo ectópico. Está manchando. Eso se llama spotting. O sea, el spotting solamente es el hecho de sangrar en poquitas cantidades de manera no regular. ¿De acuerdo? Resequedad vaginal. Lógico, porque obviamente el estrógeno es el que sirve para el trofismo vaginal. En la mujer, y esto se ve en la paciente menopáusica. ¿Sí? La progestina, el exceso nos da acné, nos da fatiga, cansancio, hipertensión, depresión, hirsutismo, y la deficiencia nos puede dar también amenorrea, también un flujo sangrado aumentado, ¿no es cierto? O también demora en la regla. Acá tenemos, bueno, un poco de cantidad. Ustedes saben que las hormonas circulan ligadas a proteínas, ¿no? Por ejemplo, el estradiol, el estradiol está circulado el 50-80% a la hormona, a la proteína ligadora de estrógeno o de hormonas, ¿ya? El etinilestradiol 98%, la progesterona 50%, ¿de acuerdo? El levonorgestrel 80%, entre otros. Indicaciones. Las indicaciones sí tienes para escoger. 1. Fertilidad o control de la fertilidad, que es lo más frecuente. Lo más frecuente en la que utilizamos los estrógenos y las progestinas es el control de la fertilidad, o sea, anticoncepción. ¿De acuerdo? Contracepción. ¿Qué es contracepción? Abortivos. ¿Ya? Contracepción de emergencia, píldora de emergencia. ¿Ya? Relaciones sexuales sin protección, 72 horas a 5 días como máximo para el tratamiento.
En infertilidad también se utilizan. ¿Cuáles específicamente? Los moduladores estrogénicos. ¿Y cuáles son ellos? Aquí el citrato de clorifeno. Terapia de reemplazo hormonal también, ¿no? Falla ovárica, o sea, cuando tenemos un paciente que de repente tiene 19 años y no le viene la regla, no le crecen las mamas, entonces ella puede tener una insuficiencia, ¿no?, ovárica. Hay que darle estrógeno como reemplazo. Hay que hacer las veces. Si no, esta paciente no me preocupa que no le crezcan las mamas, no me preocupa eso, me preocupa que va a tener una osteoporosis prematura, porque ese es el efecto, digamos, que a la larga va a tener, ¿no es cierto? Un paciente que no menstrua, que no tiene estrógenos suficientes, tiene 20 años, hasta que llegue a los 50, que debería tener la osteoporosis, van a pasar 30 años, el paciente ya a los 30 ya está osteoporótica, puede tener fracturas. Entonces tengo que darle terapia de reemplazo, ¿de acuerdo? Quimioterapia, o como quimioterapia para el cáncer, no como una quimioterapia en especial, así como la doxorubicina, el paclitaxel, no, sino como terapia moduladora estrogénica. ¿Ya? Y acá tenemos, por ejemplo, el tamoxifeno que vimos, ¿no? O el exemestán, entre otros para la endometriosis también, acá específicamente el dienogés o los análogos de GnRH. Vimos, ¿no? Los análogos de GnRH controlan la secreción. Si yo le doy análogos, la paciente, ¿qué va a pasar? ¿Va a menstruar o no va a menstruar? ¿Va a secretarse mayor estrógeno o no? Análogo de GnRH. Yo les enseñé, le dije, los agonistas me dan bloqueo. El paciente no menstrua. El paciente se va a la menopausia. ¿Ya? Tenemos a veces niñas, por ejemplo, de 7 años que ya tienen caracteres secundarios, que ya van a menstruar. Y las mamás no quieren que menstrue, obviamente, porque tiene 7 años, es una niña todavía, es lógico, sí, es una niña. Entonces, ¿a partir de qué edad puede menstruar normalmente? 9 años, tiene 7. ¿Qué hacemos? Le damos medicamentos para que no desencadene la menstruación, o sea, bloqueamos su eje con GnRH análogo, o sea, análogo de GnRH, Leuprolide, por ejemplo. El Leuprolide bloquea ese eje y el paciente se retarda un poco la menarquia, ¿de acuerdo? Disfunción de la fase lútea también. Hay pacientes que abortan de manera recurrente y cuando uno hace estudios ve que no tiene la suficiente cantidad de progesterona, porque la progesterona es la que es responsable de mantener el útero listo para embarazarse. El paciente aborta y haces un estudio y tiene insuficiencia de la fase lútea. ¿Qué le das? Progestágenos para lograr que ese útero esté adecuado. Testosterona, secretada por las células de Leydig, ¿no? Estimula la formación de espermatozoides y la aparición de caracteres sexuales masculinos. Favorece el desarrollo muscular y moldea la constitución corporal en los varones y en adultos, en varones adultos, ¿no? Y vamos a tener las características diferentes de un hombre que de una mujer. Entonces, acá tenemos en la anatomía, ¿no? Los testículos, que son los encargados de sintetizar la testosterona. Un testículo tiene la túnica albugínea, ¿no?, que es la que rodea, y forma tabiques, ¿no? Acá hay un tabique, acá hay otro tabique, acá hay otro tabique, acá hay otro tabique, ¿no? Y divide el testículo en lóbulos. ¿Cuántos lóbulos? 250 lóbulos. ¿Cuál es un lóbulo? Este es un lóbulo. Y cada lóbulo tiene tubos seminíferos. Más o menos entre 1 a 4 túbulos seminíferos. ¿Por qué les llego hasta el túbulo seminífero? Porque en el túbulo seminífero se va a dar la maduración. Y en el hombre, espermatogénesis. ¿De acuerdo? Espermatogénesis es la diferenciación de los espermatozoides. Espermatocito 1, 2, hasta espermátide y luego espermatozoide. Ese es el espermatogénesis. ¿De acuerdo? Dentro del túbulo, pero fuera de los túbulos seminíferos están las células de Leydig. Dentro del óvulo, pero fuera de los túbulos, o sea, fuera de estos. Acá en el intersticio están las células de Leydig. Ahora, así como en el varón, así como en la mujer teníamos células de la granulosa y células de la teca, en el varón, ¿qué tenemos? Leydig y sertoli. Leydig, ¿cuál es la función? La función es sintetizar testosterona, pero ¿dónde está? En el intersticio, fuera del túbulo, ¿de acuerdo? Y la de sertoli dentro del túbulo seminífero. ¿Y de qué se encarga? De dar alimentos, nutrición, ¿a quiénes? A los espermatozoides.
acuerdo? ¿Sí? Entonces, estos, así es como se van diferenciando. Desde la parte de la base hasta la luz, están los más tiernos hasta los más adultos. ¿Sí? Arriba ya aparecen espermatozoides, acá todavía están redonditos. Espermatogonios, espermatocito 1, espermatocito 2, espermátide, espermatozoide. ¿De acuerdo? Y acá tenemos las características, ¿no? Se ocupa de estimulación de la adenomhipófisis en la vida sexual activa, más o menos 3 años promedio. Conforme van madurando, se van acercando hacia la luz, como les digo, ¿no? Y las células de Sertoli son las que se encargan de la nutrición de estas células germinales. Así como en la mujer, también se produce en el hombre algo similar. El hipotálamo libera alguna otra hormona liberadora hacia la hipófisis anterior produce LH, FSH hacia las gónadas. Igualito, pero en las células es diferente. Esta es la célula de Leydig, que es la que se va a encargar de sintetizar testosterona. ¿De acuerdo? Entonces, también igual tiene su receptor de LH. Llega la LH igual a adenilato ciclasa, bueno, ATP se divide en AMP cíclico y fosfato, y luego tenemos todo esto. ¿Para qué? Para tener colesterol libre. ¿De acuerdo? Este colesterol libre a la vez también se va a estimular. ¿Qué receptor para que otra vez pase el colesterol? El receptor de... Para que el colesterol pase. Igual, pues, no habíamos visto ese receptor. ¿Lo conocen? Es el mismo receptor que estaba en las células. ¿Qué células? De la teca, ¿se acuerdan? Para que el colesterol entre a la célula de la teca y sintetice testosterona, se abría o se estimulaba el receptor del LDL. Porque el colesterol es el que va a encargarse de sintetizar todas las hormonas sexuales. En el hombre también. Entonces, este es el que tiene que expresarse. Pasa el colesterol, con el colesterol que tiene, se va a sintetizar la testosterona. Igual tenemos colesterol libre. ¿Y ese colesterol qué hace? Ese colesterol libre va a tener reacciones, igual, que van a resultar al final en lo mismo que en el ovario. ¿Se acuerdan, no? Lo mismo, hasta llegar a androstenediona. ¿Recuerdan? En la célula de la teca. Este es igual a la célula de la teca, pero en el hombre. Y es célula de Leydig. Célula de la teca en la mujer es a célula de Leydig en el hombre. ¿Y qué tenemos? Testosterona. Y la testosterona, ahí ya no se va a la célula de la granulosa, porque no tiene célula de la granulosa el hombre. Se va a la sangre. Y va a circular ligada a una proteína, que es la proteína ligadora de andrógenos. ¿De acuerdo? Y por otro lado, en la célula de Sertoli, se va a secretar por estímulo de la FSH 2 hormonas importantes. Una, que es la proteína fijadora de andrógenos, y otra, que es la inhibina. Su mismo nombre lo dice. ¿Qué hace la inhibina? Inhibe. ¿A quién? A la FSH. O sea, hace que la FSH ya no actúe. Y por otro lado, ¿por qué me interesa sintetizar proteína fijadora de andrógenos? Para que junto con el efecto de la célula de Leydig que sintetizó, ¿qué sintetizó? Testosterona. O sea, tiene que estar a la par, tiene que trabajar a la par, ¿estamos de acuerdo? Testosterona no va a circular libre, va a circular ligada a una proteína, a esta. ¿Sí? Entonces, sintetiza proteína fijadora de andrógenos, graficada así como está, y esta se une a la testosterona y circula por la sangre. ¿Y hacia dónde se va? A ocasionar la espermatogénesis en el varón. Y ahí está la diferencia. En la mujer, esa testosterona se metabolizaba en la célula de la granulosa, esa testosterona se metabolizaba en la célula de la granulosa y formaba estrógeno. El hombre no tiene célula de la granulosa. Esa testosterona se queda libre y se une a la proteína y se transporta hacia los túbulos donde va a darse la espermatogénesis. Bien, entonces esa testosterona, ahí está, ingresa igual en la célula, en una célula diana, por ejemplo, cualquiera, no sé, se me ocurre, a ver, la próstata, se me ocurre, ¿ya? Ingresa la testosterona y gracias a la
5-alfa reductasa se convierte en dihidrotestosterona y la dihidrotestosterona ingresa en la célula, en el núcleo y va a sintetizar más, va a dar una acción. Entonces, ¿por qué justo se me ocurrió la próstata? Porque si esto hace el crecimiento prostático, yo bloqueo esta enzima, ¿de acuerdo? Entonces voy a inhibir el crecimiento prostático, ¿no es cierto? Y acá está uno de los medicamentos que vamos a ver, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, finasteride, dutasteride, ¿de acuerdo? Son fármacos que se utilizan para hiperplasia benigna de próstata y para el cáncer de próstata, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente impiden la acción de la testosterona, ¿de acuerdo? Ahí está. Otra hormona, otra enzima, aromatasa. La aromatasa, ¿recuerdan qué hacía? Hacía que la testosterona se convierta en estrógeno, ¿no es cierto? Ahora, los varones tienen estrógenos unos cuantos, no tienen células de la granulosa, pero sí también pueden producir estrógeno, también hay aromatización, ¿de acuerdo? La testosterona entonces puede hacer las veces de esteroide anabolizante, ¿no? ¿De acuerdo? Hace que las células musculares crezcan, ¿de acuerdo? Y otras se achiquen. Pues induce la síntesis de proteínas y frena su descomposición, con lo que acelera el crecimiento muscular. Pero acelera el crecimiento muscular, como te digo, de las células musculares, obviamente, pero cambia el efecto en otras células también, ¿no? Sus derivados ésteres enantato, cipionato, propionato se administran por vía intramuscular, mientras que otros como metiltestosterona o fluoximesterona y andrógenos anabolizantes se pueden administrar también por vía oral, pero generan obviamente doping, está prohibido. Ahí están los anabolizantes, su composición química. Bien, y los efectos, ya hemos visto. En el hueso aumenta la matriz ósea. Si nosotros comparamos el fémur de un hombre con el de una mujer, obviamente vamos a ver un fémur grande en el hombre y un fémur más pequeño y más delgado en la mujer. Si nosotros tenemos en la piel, por ejemplo, aumenta el grosor de la piel, incrementa la secreción de las glándulas sebáceas, el sudor y el olor característico de un varón es diferente de una mujer, ¿de acuerdo? El desarrollo muscular también, efectos sobre la voz. Hay hipertrofia de la mucosa laríngea y aumento del tamaño de la laringe. Por eso vemos que los hombres tienen una manzana, mayor cantidad de cartílago, más grande. Espermatogénesis también estimula la maduración de las espermatogonias. Y en el feto, cuando está pequeñito, porque cuando el niño el niño está todavía en cigoto y va creciendo de embrión a feto, todos tienen un solo sexo. Y de ahí se van diferenciando, ¿de acuerdo? En el hombre, por ejemplo, que tiene mayor secreción de testosterona, va a hacer que los conductos golfianos se conviertan en epidídimo, conducto deferente, y se hace varoncito. Y también hace que los testículos desciendan, ¿no? La falta de testosterona, por ejemplo, puede ocasionar clitorquía, que es la retención de los testículos dentro de la cavidad abdominal. En el riñón, ¿qué va a producir? Ligera acción sobre el equilibrio electrolítico e hídrico. Y sobre el vello, obviamente hay diferencia en la distribución del vello en el varón que en la mujer, ¿no? Antagonistas de la testosterona, utilizados en el tratamiento del cáncer de próstata. Si antagonistas de estrógenos se utilizaban en el cáncer de mama, antagonistas de testosterona en el cáncer de próstata, como la flutamida, por ejemplo. Este cuadrito es muy interesante. No es el siguiente. Pero bueno, este nos muestra diferencias entre la finasteride y la dutasteride, que los dos son inhibidores de la 5-alfa reductasa, que hacía que la testosterona se convierta en, no se acuerda ya, dihidrotestosterona,
¿cierto? Y estimulaba el crecimiento de la próstata, ¿no? Ambos inhiben el crecimiento de la próstata. Mira, son similares, inhiben la enzima 2 de las 5 alfa reductasa, y ahí inhiben la enzima 2 y 1 de las 5 alfa reductasa. ¿Cuál es más fuerte? La dutasteride. Más duración, dutasteride. Efectos clínicos, ambos igual. Mejora los síntomas de la hipertrofia de próstata. El IPS no es más que una escala que valora la sintomatología del paciente. Mientras más alto sea el puntaje, mayor síntomas tiene. Más altos son los síntomas, más molestos son los síntomas. ¿De acuerdo? Disminuye el riesgo de retención aguda de orina. Ambos. Reduce el riesgo relativo de cáncer porque disminuye la proliferación celular a nivel de la próstata. Mejora significativamente los síntomas a costa de la disminución del volumen prostático. Ambos, ¿ya? No necesita ajustar la dosis en pacientes con problema renal. Tiene respuesta terapéutica lenta. ¿Qué significa? Que vamos a tener que utilizarlo un buen tiempo. ¿Ya? La finasteride 6 a 12 meses y la dutasteride de 3 a 6 meses, por lo que le digo, ¿no? La primera, la finasteride solamente inhibe la enzima 2 y la dutasteride las dosis de enzimas 1 y 2. Ahora, en los efectos adversos, ambos son similares. Ustedes se dan cuenta. Problemas en la esfera sexual, o sea, disfunción eréctil, disminución de la libido, trastorno de la eyaculación o eyaculación retrógrada, o sea, el varón no eyacula. ¿Ya? Ambos tienen similares efectos. Vértigo, cefalea, astenia, similares. La única diferencia está en los últimos dos. El dutasteride produce mastodinia y efectos cardiovasculares, que no tiene el finasteride. Y este es el cuadrito que les decía. Este es el cuadrito que nos habla de cómo vamos a manejar a nuestros pacientes con hiperplasia benigna de próstata. Y cómo vamos a graduar los síntomas gracias a la IPSS. La IPSS ustedes no la van a hacer, yo les voy a decir IPSS 8, IPSS 6, IPSS 9. ¿Por qué? Porque en base a eso ustedes van a manejar los síntomas, van a dar el tratamiento. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene síntomas de tracto urinario leves, ¿y qué significa? Que tiene un IPS menor a 8, o sea, mayor a 8, ya son moderados o severos. La IPS es los síntomas, la molestia, las polaquiurias, la micturia, el colino por gotitas, ¿no? El chorreo condicional, esos son síntomas que están dentro de la evaluación IPS. Entonces, si el IPS es menos de 8, no requiere tratamiento. ¿Qué van a hacer? Señor, no tome café, no coma ají, no beba alcohol, no tenga vida. ¿No? Así literal, ¿no? Ello puede causar beneficios. ¿Y qué va a pasar? Que el varón va a tener que venir en unos 6 meses para ver cómo van los síntomas, si solo controló con eso o no. Pero hablamos de un IPS menor a 8. Si el IPS es mayor a 8 y su vida no cambia, o sea, tiene síntomas, pero puede pasar, ya debemos iniciar tratamiento. ¿Ya? La escala de graduación es mayor de 8, tenemos que dar alfa bloqueadores. Tamsulosina, por ejemplo. ¿Ya? La tamsulosina es un alfa bloqueador y que se utiliza en pacientes que no tienen alterado su calidad de vida, pero que tienen síntomas moderados a graves, o sea, IPS mayor de 8. Un tratamiento alternativo son los anticolinérgicos, oxibutinina, solifenacina, ¿no? Pueden servir también. Agonistas adrenoreceptor, que no se suele utilizar, o alfa bloqueador y anticolinérgico, como un tratamiento alternativo, pero este es el tratamiento de elección. Si nosotros tenemos un paciente que tiene un crecimiento de la glándula prostática con cualquier nivel o síntoma prostático, pero tiene un crecimiento más de 40, como ven ahí, más de 40 mililitros, y un PSA más de 1.4, le voy a dar ya 5 alfa reductasa. ¿Por qué lo reservo para el final? Por los síntomas y efectos adversos, ¿no? Todos los que tienen a nivel de la disfunción sexual, la ginecomastia, la cefalea, todo eso, obviamente, decirle a un varón que va a tener dificultades para la eyaculación, para la erección, para la libido, obviamente es algo que quizá el paciente no va a querer tomar. Entonces, pero cuando el paciente ya tiene una próstata por encima de 40 mililitros o centímetros cúbicos, con un PSA sobre 1.4,
independientemente de los síntomas, hay que iniciar 5-alfa reductasa. ¿De acuerdo? Pero si tiene, además del crecimiento prostático, síntomas por encima de 8, le damos los dos, alfa bloqueador y 5-alfa reductasa. ¿De acuerdo? De inicio. Este tratamiento combinado que les mencioné yo acá, ¿no?, de anticolinérgico y alfa bloqueante, se podría asociar con efectos inciertos. Por eso es un tratamiento alternativo, que puede mejorar la calidad de vida, ¿no?, pero puede ocasionar efectos no deseados también. Este es un estudio que es para la hipertrofia, es un solo estudio, 3 diapositivas del mismo estudio, pero por ejemplo acá evalúa el volumen prostático, o sea, el crecimiento de la próstata y el flujo urinario. ¿Y qué concluye? Que por ejemplo el dutasterida produjo una mayor disminución de los síntomas prostáticos en comparación con finasteride, que ya les dije al inicio cuando le presenté. El dutasteride tiene mejor efecto porque inhibe la enzima 1 y la 2, y el finasteride solo una de las dos, ¿no es cierto? Por eso el efecto es mejor. Pero, ojo, se disminuyen los síntomas, pero no cambia el volumen prostático en el flujo máximo. ¿De acuerdo? Quizás para el paciente obviamente va a ser mejor, porque el paciente lo que quiere es que le quiten los síntomas. A él no le importa que le reduzcan el flujo máximo, que el volumen, que la próstata sea más chiquita. No, lo que quiere el paciente es que le quiten los síntomas. A nivel del volumen residual y el antígeno prostático, nos dice que el dutasteride produce una mayor disminución de PSA en comparación con el finasteride, mientras que no se identifican diferencias en el volumen residual de la orina, en la vejiga. Y en lo que respecta a los efectos secundarios, los dos medicamentos tienen tasas similares. ¿De acuerdo? Bien. Eso es lo que corresponde a fármacos para la hiperplasia benigna de próstata. Ahora, anticonceptivos. El mundo de los anticonceptivos. La anticoncepción es un arte, porque nosotros tenemos que ver qué medicamento se le acopla a cada uno de los pacientes. El paciente quiere que le des el medicamento que le va a hacer bien, que no le haga engordar, que no le saque barritos. Un solo medicamento, y a veces uno no puede determinarlo solamente con una indicación. ¿Qué buscamos? Uno, que el paciente esté informado, para que elija adecuadamente. ¿Y en base a qué? En base a los criterios de eficacia y eficiencia o efectividad. Y obviamente nos sirve para evitar embarazos no deseados y prevenir infecciones sexuales o de transmisión sexual, porque un anticonceptivo hormonal te va a prevenir del embarazo no deseado, pero no te va a prevenir de la infección, ¿no?, de transmisión sexual. Entonces eso tienes que, porque hay pacientes, ustedes dirán, no, ¿quién va a pensar eso? Hay pacientes que lo piensan. Hay pacientes que piensan que el anticonceptivo los va a proteger de una gonorrea, por ejemplo. Puede ser, así es. Entonces la elección va a estar en base al uso correcto, o sea, en base a que tu paciente sea una persona que tome conciencia de su terapia o su tratamiento, que tome. Doctor, pero aún así siempre dicen de que la medicina nada es 100% seguro, que podría ocurrir. Obviamente, que su medicamento, o sea, el que tú tomes un anticonceptivo no significa que este no pueda fallar. No existe método anticonceptivo 100%. ¿Quieres 100% seguro de anticoncepción? La aspirina es una buena. ¿Sabes qué haces? ¿Sabes o no? Agarras la aspirina de Bayer, te la pones entre las rodillas y no la dejas caer. Nunca te vas a embarazar. Nunca te vas a embarazar. Es la 100% seguro. Se cae, ya perdiste. ¿Entendiste? Entonces, riesgos y beneficios hay que tomar en cuenta, porque obviamente hay que ver que la paciente se puede engordar, que puede salir acné, que puede tener tromboembolia pulmonar, tromboembolismo venoso, etc. Entonces hay que explicarle los efectos secundarios comunes, signos y síntomas que requieren obviamente visitas a centro de salud. Señora, le puede doler la cabeza, puede tener sangrado postmenstrual, sangrado intermenstrual, puede pasar, el paciente debe saber. Información. Es importante decirle, señora, usted va a tomar pastillas, pero cuando deje de tomar va a regresar a la fertilidad normal. Pero si yo me estoy poniendo apoyo de 3 meses, va a regresar, pero quizás en un periodo más largo.
¿Por qué? Porque la atrofia endometrial es mucho mayor y el regreso a la fertilidad va a demorar quizás, ¿de acuerdo? Pero igual yo no puedo decirle, señora, en un mes, porque puede decir, ok, yo me dejo de cuidar hoy y quiero embarazarme el otro año. Entonces, no, se puede embarazar el siguiente mes. No sabemos. Eso hay que explicar al paciente. ¿De acuerdo? Anticonceptivos farmacológicos, su uso se realiza en forma frecuente, es decir, se sigue una rutina de administración de medicamento. Tú tienes que decirle, señora, usted tiene que tomar, si va a tomar píldoras, ¿no? Si tú ves que tu paciente como que se olvida de todo, entonces le explicas, señor, usted tiene que tomar la píldora todos los días de manera exacta, o de repente con 12 horas de diferencia, depende de lo que escoja. Si usted se olvida, va a tener más falla. El paciente dirá, no, entonces píldora no, ampolla. ¿De acuerdo? Ok, ampolla. La ampolla tiene esto de ventaja y esto ya de desventaja. ¿Está bien? No, entonces la T, ¿entiendes? Lo mismo, la T tiene esto. Si no le explicas, el paciente no va a saber elegir. Tienen más eficacia según la mayoría de estudios. Obviamente los medicamentos pueden variar en eficacia y en forma en cómo va a tomar el paciente. Son sistémicos debido a que los anticonceptivos hormonales son transportados por toda la sangre y esto puede generar algunos efectos adversos. Sí, hinchazón, náuseas, vómitos, cefalea, puede generar. Los no farmacológicos, ¿qué significa? Que no tiene un efecto por fármaco en sí. Por ejemplo, la T de cobre es un anticonceptivo no farmacológico. No hay un medicamento, no hay algo sintetizado que vaya a la sangre y que evite la ovulación, sino simplemente es otro el efecto que tiene. El condón, por ejemplo, igual, ¿no es cierto? El diafragma también. Pero igual les tienen que decir, señora, o sea, sabía que el preservativo tiene buena efectividad siempre y cuando sea bien utilizado. ¿Me entienden? Eso deben explicarle al paciente. El paciente a veces no lo sabe. No crean que sabe. No asuman. Son de uso local, o sea, espermicidas, por ejemplo. Su efectividad es muy baja, pero también están ahí. Porque hay algunos espermatozoides más vivos que ya están ahí, ya están en el óvulo ya. Y tú recién le echas el espermicida, ya pasaron unos 20 millones por lo menos. O sea, solo matas unos 50 millones. Pero igual, gracias a la anticoncepción, nuestra pirámide poblacional de lo que era así, ahora ya estamos así. Y cada vez estamos más a una pirámide europea. Al menos la pirámide, ¿no? Importante reconocer la fisiología hormonal, ¿no? Qué cambios se dan a nivel del útero, qué cambios se dan a nivel del cuello, ¿no? Porque a nivel del útero las células van cambiando, como dije, dependiendo del momento del ciclo en el cual están, ¿no? Por ejemplo, mientras más van avanzando hacia el día 14, más van creciendo las glándulas, ¿no? Y a partir del día 14 las glándulas están listas ya para albergar a el nuevo ser, que puede ser o que no puede ser. ¿Cierto? Si los astros concuerdan, te embarazaste, porque fue el momento. ¿De acuerdo? Entonces, así va cambiando el endometrio. Delgadito, 3-4 milímetros, y va engrosando hasta llegar a 14, 15, 18 milímetros de grosor para albergar al nuevo ser. No pasa nada, llanto endometrial. ¿Qué es eso? La menstruación. ¿Por qué? Porque se deprima. Acá dice, menstruación. Y la cantidad de hormonas igual, mira. Acá tenemos, ¿dónde está la FSH? Acá está. La FSH, pero ¿quién desencadena la ovulación? El pico de LH. ¿Por qué LH hay en todo el ciclo? Pero el pico en la mitad del ciclo es el que hace que el folículo de Graf se rompa y libere el óvulo. El pico de LH. Si yo inhibo este pico, ¿qué pasa? No hay ovulación. Entonces es un mecanismo anticonceptivo. Inhibir el pico de LH y inhibir la ovulación, que es uno de los más efectivos. ¿Quién hace eso? El anticonceptivo oral. ¿De acuerdo? Inhibe la ovulación. ¿Sí? O los fármacos hormonales inhiben la ovulación. Y ahí nuevamente lo tienes, ¿no? Igual, acá está lo que les mencionaba, ¿no? Acá viene, los folículos están chiquititos, van creciendo, se van diferenciando, y uno solo comanda todo. Uno solo es el que va a crecer. Y eso, gracias a que uno se diferencia y uno solo va a ovular. Esa es la fisionomía del ser humano.
En los perritos, no, todos revientan. ¿Cuántos salen? 5, 6, 7, 8 perritos, ¿no es cierto? Porque la perrita tiene diferente fisionomía y tiene muchos úteros, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Maduración y liberación del ovocito y culminación cuando se da la fecundación de su meiosis, ¿no? Gracias a ese control exacto de la LH y la FSH. Esto ya lo vimos hace un momento, ¿no? Cuando viene el hipotálamo, GnRH, GnRH, LH, FSH, ovario, estrógeno y progesterona. Estos hacen un feedback y controlan todo, ¿no? Tanto de la célula de la teca y de la célula de la granulosa, ¿de acuerdo? Pero nos ayuda obviamente a que haya solamente uno el que madura. A veces puede pasar, si pueden madurar dos, si puede haber mellizos, sí. Poco frecuente, pero existe, puede darse el caso. Son excepciones. La inhibina es la que hace, por ejemplo, cuando va creciendo, ¿qué hormona es la que se encarga de que solamente un huevo madure? Cuando empieza a crecer, el que mayor cantidad de células de la granulosa tenga, inhibe, secreta más inhibina para que los demás no se desarrollen. ¿Entienden? ¿Correcto? Y por eso hay un solo óvulo que sale. El que tiene más células es el que más inhibina y los otros se inhiben. Los otros folículos. Por eso solamente un folículo llega a madurar al final. Producen una retroalimentación negativa del hipotálamo e inhiben la secreción de hormona estimulante de la liberación de gonadotrofinas. De modo que la hipófisis no secreta gonadotrofinas a la mitad del ciclo para estimular la ovulación. Anticonceptivos entonces. Tenemos que tener en cuenta que hay muchos. ¿Ya? Este es el pequeño árbol de anticonceptivos hormonales, y dentro de los hormonales vamos a tener los orales, los vaginales, los transdérmicos, los de acción prolongada y los inyectables. Tenemos intrauterinos o dispositivos mecánicos intrauterinos, métodos de barrera y métodos naturales, los menos efectivos. ¿De acuerdo? Los anticonceptivos hormonales son los que podemos ver. Hay combinados y hay solo de progestágeno. No hay anticonceptivos solo de estrógeno. ¿Ya? Combinado o solo de progestágeno. Los combinados pueden ser oral, transdérmico, vaginal. Tú escoges. Y los de progestágeno también, oral, subdérmico, intrauterino, intramuscular. Ahí tenemos algunos nombres y cómo los podemos encontrar, ¿ya? El más frecuente es el levonorgestrel, por ejemplo, ¿no? Subdérmico, esos implantes que se ponen en el brazo de 3 años es etnorgestrel. Etnorgestrel o implanón es el implante que te ponen como una tipita de lapicero en el tercio medio del brazo. Ese es. Desogestrel es la mini píldora que se utiliza en las pacientes puérperas. ¿Ya? Los combinados, que son los más frecuentes, ¿no? Sin embargo, como combinados no se puede utilizar en pacientes puérperas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la paciente puérpera está dando de lactar. En una paciente puérpera inmediata o hasta los 6 meses, hasta que siga dando de lactar, tú le tendrías que utilizar, si que vas a dar un oral, tendría que ser solo de progestágeno. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, de manera combinados puede ser diarios, como los píldoras, que son las más frecuentes, transdérmicos, que se ponen por semana y la cajita viene con 3 parches. Uno por cada semana, todos los domingos en la noche, y el tercer domingo queda con el último parche y obviamente ya en la última semana viene la regla. Igual que las pastillas orales. Vaginales también hay anillos de anticonceptivos. El mecanismo es la inhibición de la ovulación y por eso es el más efectivo, el hormonal. ¿De acuerdo? Inhibe la ovulación. Alta eficacia anticonceptivo si se utiliza de manera correcta y obviamente sistemática.
todos los días, pero si tú tomas un día no, al otro día tomas 2, al otro día otra vez te olvidas, o sea, obviamente mayor porcentaje de falla. Efectos beneficiosos no anticonceptivos y adversos también puede haber, ¿no? Como por ejemplo la tromboembolia en algunos de ellos, o el efecto mineralocorticoide también podría haber como efecto perjudicial. Antimineralocorticoide como efecto beneficioso, claro. El más común es el que ven ahí, el que está en las postas. El estrógeno, como les dije, es el mismo, etileno estradiol, varía la dosis. Y la diferencia del anticonceptivo es el nombre o el tipo de anticonceptivo de progestágeno que va a ir asociado, ¿no? Y esto va a tener que ver con el paciente que vayas a medicar. Importante diferencia hay entre ellos, como han visto en el árbol, ¿no? Y hay diferentes dosis, 21 días o 28 días. Como efecto beneficioso de estos anticonceptivos, obviamente, primero es que el mejor es muy eficaz como anticonceptivo, regula el ciclo menstrual, disminuye el flujo menstrual, mejora la dismenorrea, o sea, si el paciente tiene mucho cólico menstrual, esto le va a ayudar, puede controlar endometriosis, impide el embarazo, reduce el porcentaje de embarazo ectópico, al reducir automáticamente el porcentaje de embarazos. Mejora el acné, el hirsutismo, la seborrea. Yo estoy hablando en general, porque hay algunos que hacen más ese efecto. Por ejemplo, como le dije, el Dixi mejora más el acné, la seborrea y el hirsutismo por su efecto antiandrogénico. Protege la densidad mineral ósea, disminuye la incidencia de cáncer de endometrio y de ovario. O sea, los anticonceptivos hormonales reducen el riesgo de cáncer de endometrio y de cáncer de ovario, pero a costa de incrementan el riesgo de cáncer de mama. Pero cuando se toma de manera prolongada, no porque tomes un año ya tienes cáncer de mama, por si acaso. Esa mala información hace que el paciente no quiera uno de los mejores métodos anticonceptivos que hay. Efectos adversos menores, que son los más frecuentes: náuseas, vómitos, aumento de peso, dolor de mamas, cloasma, que son manchas en la cara, acné, depresión, inapetencia sexual, infecciones urinarias, amenorrea, sangrado disfuncional o spotting, ¿no? Que no trae un riesgo médico, pero sin embargo muchas veces ocasiona que el paciente deje de utilizar el método. ¿De acuerdo? Una mujer que toma anticonceptivos y que tiene todos los días dolor de cabeza va a dejar de tomar el método porque le causa dolor de cabeza. ¿De acuerdo? Independientemente de que no le dé un riesgo médico como tal. Efectos adversos mayores, o sea que sí tiene un riesgo médico, puede ser tromboembolismo venoso, trombosis profunda, tromboembolismo pulmonar, ¿no? Infarto de miocardio o accidentes cerebrovasculares, como digamos patologías graves, y cáncer de cuello y cáncer de mama. ¿De acuerdo? En pacientes con tromboembolismo, bueno, el tromboembolismo venoso como efecto adverso mayor, los que tienen mayor frecuencia de causar son el dienogest, el gestodeno, la trosperinona y el desogestrel. Ahí tenemos dos medicamentos de importante uso para con efecto antiandrogénico, que son el dienogest y la trosperinona, pero a costas del mayor riesgo de tromboembolia pulmonar o tromboembolismo venoso. Poco frecuente, pero mayor riesgo, y generalmente en el primer año, ¿no? Los anticonceptivos orales en general aumentan 3 veces el riesgo de tromboembolia, y esto se asocia a la edad, a los antecedentes personales, si el paciente fuma, no fuma, si es obeso, no es obeso, ¿no? Aumenta el riesgo. El riesgo absoluto en una paciente sana, como ustedes, es bajo. ¿De acuerdo? La acción del progestágeno se potencia muchas veces mientras más alto sea el nivel estrogénico. ¿De acuerdo? O sea, el que causa la tromboembolia venosa es el estrógeno, no el progestágeno. Pero el progestágeno puede potenciar el efecto. Ven ahí. ¿De acuerdo? Y mientras más alta sea la cantidad de estrógeno, mayor